Muy buenos días, iglesia. Espero que estén muy bien. No sé si ya pusieron a grabar. Es que les recuerdo porque estamos subiendo las predicaciones a YouTube por si en algún momento las quieren escuchar, iglesia. Iglesia, esta semana tuvimos lo que fue la semana de primicias y le llamamos primicias de oración, ayuno, adoración, porque bíblicamente estaba leyendo desde Génesis, cuando Caín y Abel le ofrecen a Dios esta ofrenda. No sé si todos recuerdan esta historia, ¿verdad? De Caín y Abel. Era la primicia de sus frutos. Y Caín ofreció pues simplemente algo de lo que tenía. Pero Abel trajo algo escogido, lo mejor de sus frutos, y se lo ofreció a Dios. Y eso fue lo que agradó a Dios. El que Abel había traído lo mejor, no en el sentido de que lo que Caín haya hecho estaba mal, sino por el corazón. Yo no sé si alguna vez te han dado un regalo. Tal vez yo les voy a decir algo. En los intercambios de la escuela a mí siempre me iba mal. Porque ¿a quién les pasó eso? Que comprabas un regalo bien padre y ¿qué te pasaba? Te daban uno usado, que no funciona. Bueno, a mí siempre me pasó eso. Nunca hubo algo que dijera, y a mis compañeros les daban cosas bien padres. ¿Y saben qué? Dios mira nuestro corazón. Iglesia, yo deseo que esto que voy a hablar ahorita despierte nuestro corazón a agradar al Señor. Quiero decirles algo. Para los que vinieron en esta semana, ¿a poco no fue de bendición los tiempos de oración? Fue realmente, hermanos, una fortaleza en el corazón, en el espíritu. Pero quiero decirles algo. El enemigo no está contento. Nos vinieron a hacer ahí algo de brujería, nos dejaron unas flores secas. Y se los digo porque no podemos ignorar las acechanzas del enemigo. La Biblia nos dice que no ignoremos. El enemigo quiere que esta iglesia se seque. El enemigo quiere que nos dividamos, que no prosperemos, que nuestro corazón se enfríe, que nos enojemos. Eso es lo que el enemigo está buscando sembrar dentro de nuestros corazones. Porque si él logra sembrar en nosotros una semilla de amargura, va a hacer que no solo nosotros, sino contaminemos a otros, incluso nos podamos apartar de la fe. Iglesia, no podemos ignorar las acechanzas del enemigo. No podemos quedarnos sentados y creer que no nos va a pasar nada o que el enemigo está en paz con nosotros. Él nos quiere destruir. Y yo quiero invitarlos, iglesia, a que podamos ser una iglesia que ore, que busque el rostro del Señor. Yo les voy a decir algo. Cada año tenemos un calendario de lo que va a suceder. Y yo deseo que este año no lo hemos entregado porque yo estoy llorando y le estoy diciendo, Señor, ¿qué quieres este año? ¿A qué nos estás llamando como iglesia? Y quiero decirles algo, hermanos. Todas las actividades que tenemos, la idea es que puedan ser de bendición. Esto que les dijimos del día de campo, se lo estamos avisando con tiempo, porque la entrada está en eso, 150, creo que son 140, y va a haber algunas actividades que estamos juntando para que pueda haber rapel, va a haber una caminata en el lugar. Los que fueron el año pasado, es un tiempo de mucha bendición, donde podemos conocernos, porque aquí tal vez vienes, ves a alguien y te vas, pero en el día de campo hacemos actividades para que se trabaje en equipo, para que te relaciones con otros hermanos que no te relacionas, y la verdad es una bendición.
Y te decimos con tiempo, porque pagar de repente, si son 5 por 150, son como 750, ¿no? O casi, bueno, por ahí. Entonces de repente es un golpe, ¿no? Fuerte. Pero si tú vas poco a poco dando de 100 pesos, de 50, de aquí a 3 meses lo vas a cubrir fácil. Y yo los quiero invitar que puedan participar de esto. Y bueno, para cerrar esta, no sé cómo decirlo, corchete o paréntesis, iglesia, tenemos que ser una iglesia que agrade al Señor. Yo quiero decirles algo, iglesia. Sí nos gusta ir a arreglar el lugar y tener un lugar bien, que esté poco a poco arreglándolo. Pero antes que eso, tú y yo somos la iglesia. Este lugar lo pueden cerrar. Este lugar puede pasar algo y ya no estar. Pero si este edificio desaparece, la iglesia no va a desaparecer. Porque la iglesia somos nosotros. Y yo quiero invitarte que entiendas esto. Porque cuando tú y yo nos comprometemos con Jesús, cuando dejamos que Él empiece a obrar en nuestra vida, la gente lo va a empezar a ver en tu vida y en mi vida. Y esa es la iglesia que Dios está buscando. Ahorita, bueno, justamente voy a hablar de los últimos tiempos, porque si recuerdan en diciembre estuvimos hablando de los últimos tiempos, hablamos sobre las señales antes del fin, principios de dolores, y hablamos, hasta esto, principios de dolores, pero ahora vamos a hablar sobre los juicios de Dios. Y yo quiero decirte, iba a hablar también acerca del milenio, pero es muchísima información, así que probablemente va a haber otra prédica que va a cerrar ya los últimos tiempos hablando acerca del milenio. ¿Y por qué por qué estoy tocando estos temas? No los estoy tocando para asustarlos, hermanos, no los estoy tocando porque está de moda, no los estoy tocando porque en el calendario de predicaciones tocaba, los estoy tocando porque realmente el Señor puso en mi corazón, porque tal cual sea nuestro pensamiento, esa va a ser nuestra forma de ser y de vivir. Y si no entendemos los últimos tiempos, nuestra forma de vivir no va a ser una forma de vivir tal vez como la que el Señor está esperando de nosotros. Entonces, yo quiero que vamos otra vez, va a ser mucha Biblia, estas enseñanzas se basan en lo que dice la palabra. Entonces yo te animo a que tengas tu Biblia ahí. Yo sé que a veces la están proyectando, y también el que está proyectando le va a tocar ahorita, ¿verdad? Entonces quiero que abras tu Biblia en Efesios 1, del 9 al 10. ¿Ya lo tienen? Efesios 1, del 9 al 10. Voy a leer primero la Reina Valera y después Nueva Traducción Viviente. Y dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, ¿qué dice? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque tiene palabras, dispensación, el beneplácito, misterio. Y bueno, ahora escucha la Nueva Traducción Viviente y dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. Escucha, este es el plan de Dios para la humanidad. Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo.
todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. La voluntad de Dios es que en Cristo el cielo y la tierra sean uno solo, hermanos. ¿Y cuándo pudimos ver esto? Cuando Jesús resucitó. Él tenía un cuerpo físico, pero a la vez, ¿se acuerdan que la Biblia dice que se aparecía y desaparecía y que de repente estaban en una sala reunidos y atravesó la pared y todos se espantaron? Entonces, cuando Él resucita, ya trae esto que es a la vez espiritual, pero a la vez es totalmente físico. Y el cielo y la tierra se van a reunir. Y yo, antes de pasar a los temas del juicio, quiero decirles que si quieres entender los últimos tiempos de lo más resumido posible, o sea, que puedas entender qué va a pasar, quiero que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 15, del 22 al 28, porque ahí Pablo resume. Es la forma más simplificada de explicar los últimos tiempos. Versículo 22 al 28, ¿ya lo tienen? Bueno, ahorita estoy leyendo el contexto y ya nos enfocamos específicamente. 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está hablando del hombre carnal y del hombre espiritual. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su ¿qué? Venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido, ¿qué dice? Toda autoridad y potencia. Pon atención porque aquí está diciendo que el fin, Jesús va a entregar el reino ¿a quién? Estamos en el versículo 24, Dios y Padre, y ve lo que dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, pon mucha atención, porque Pablo está diciendo que es necesario que Jesús reine y que va a realmente a poner debajo de sus pies a todos sus enemigos. Y el postrer enemigo que será destruido es que la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas esas cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa al que sujetó a Él todas las cosas. Pablo está diciendo que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Pero el Padre está exceptuado de eso, o sea, Él no está bajo los pies de Cristo. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, vean lo que dice, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, si quieres un resumen de los últimos tiempos, aquí lo tienes, del fin. Esto es lo más resumido que yo he encontrado en la Biblia sobre cómo es el fin de los tiempos. Porque Cristo, cuando vino en su primera venida, Él vino como un cordero inocente, sin mancha, que dio su vida en sacrificio, ¿sí o no? Y en rescate. Y el Padre, dice la Biblia, que lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este versículo, que es un salmo que David está diciendo, vi a mi Señor, el Padre le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies o debajo de tus pies. Y ahora sabemos que Cristo no está aquí físicamente, Él está con el Padre a la diestra, ¿sí o no?
Bueno, lo dice Colosenses. Y es necesario que Cristo regrese por segunda vez y que se terminen de cumplir todas las profecías que están en el Antiguo Testamento, porque no sé si recuerdan que David recibió, no quiero decir si fue el sacerdote Natán, pero creo que fue él, y recibió una profecía que de él saldría un rey que reinaría para siempre. ¿Recuerdan esto? No se cumplió esa profecía. Salomón no reinó para siempre. Los hijos de Salomón no reinaron para siempre. Y hay profecías que tú lees y que dices, vamos rápidamente, déjenme al Salmo 2, por favor, acompáñenme. Ok, ya lo tienen. Mi amor, perdón, ¿me pasas mi Biblia? Ok, voy a leer primero la Reina Valera. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué y los pueblos piensan cosas vanas? Vean lo que dice, se levantarán los que reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. ¿Para qué? Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Hermanos, no hemos visto ahorita esto suceder. Jesús en ningún momento en su primera venida, o sea, el momento que actuó con ira fue cuando dijo, mi casa no será llamada casa de ladrones, azotó cuerdas. Pero aquí les está hablando a los reyes de la tierra que quieren desligarse de las leyes de Dios y les dice, y Dios empieza a reír y dice, se burla. Dice, yo he puesto a mi rey en Sión. Y les empieza a decir, hey, tranquilos, bájenle, porque Él los puede destruir. Entonces, esto no ha sucedido, pero va a suceder. Yo quiero iniciar diciendo que los juicios van a comenzar por la casa de Dios. Antes que el juicio venga a las naciones, vendrá primero a la casa de Dios, la iglesia. Primero de Pedro nos dice esto en el versículo 4:17. Dice, es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Entonces, Jesús y el Padre estarán en total acuerdo y compañerismo cuando comience el juicio final. Antes de que se acuda a la tierra, Él sacudirá a la iglesia. Ahorita la iglesia será probada por medio del movimiento del anticristo con paz y prosperidad descritas en Apocalipsis 17. No voy a leer los versículos porque de esto hablé el tema la vez pasada sobre la tribulación, pero quiero hablarles de esto porque estamos hablando de los juicios de Dios y vamos a tener dos opciones como creyentes.
ser la iglesia de Cristo, ser probados y mantenernos alineados con Dios, o seguir la corriente del mundo con paz, prosperidad y felicidad personal. Y quiero decirte algo, porque cuando venga esta presión tan fuerte a la iglesia, hermanos, va a parecer que afuera todo va a estar, va a haber paz, va a haber prosperidad, va a haber esta exaltación del hombre, realmente va a haber muchísimo exaltación al hombre, o sea, esta autocomplacencia, todo lo que el sistema de este mundo está ofreciendo va a llegar a su culminación y aparentemente va a parecer que a nosotros, no nos va a estar yendo tan bien. ¿Sí me entienden? Es como cuando ves a alguien que está haciendo lo malo y dices, oye, pero mira, esa persona yo conozco que hace estas cosas malas y le está yendo súper bien. Y yo Señor, que estoy guardando tu palabra, mira, ya no tengo dinero, no me cerré el trato en el negocio, no tengo dinero. ¿Alguna vez has estado así? ¿Y qué pasa? Decimos, no, pues es que Dios, ¿qué hice? Y piensas que Dios se enojó contigo, o piensas que es por no haber dado tu diezmo, porque no sé. Pero a veces son pruebas, hermano. Y la iglesia va a pasar por un tiempo así, donde aparentemente la maldad no va a tener consecuencias y aparentemente va a haber bendición en hacer lo malo. Y nosotros va a ser el tiempo, ¿se acuerdan que les había dicho que la tribulación venía de esta palabra? Se me fue ahorita, pero que es cuando se siembra, cuando se cosecha. Va a ser un momento para los creyentes donde nuestra fe va a ser probada genuinamente. Dios va a remover de nosotros todo obstáculo que impida nuestro amor por Él. Él quiere purificarnos. Dios es un fuego consumidor que actúa celosamente para purificar a los creyentes. Los santos serán emblanquecidos y refinados. Esto viene en Daniel 11:35. Impecables a su vista, listos para gobernar con Él. O sea, Dios, hermanos, yo quiero decirte algo. Los últimos tiempos no se trata de irle a un bando, no se trata de ponerte una playera. Es como cuando estás en un partido y está muy reñido el partido y tú estás listo para que tienes las dos playeras, ¿verdad? El que gane te pones la playera y festejas. No es así. Dios, antes de venir y juzgar a la tierra, Él va a purificar a su iglesia. La parábola que Jesús daba en Mateo, cuando dice que Él sembró, un hombre bueno sembró trigo, y que vino su adversario y cegó y sembró cizaña, y que sus siervos le dicen, ¿quieres que la cortemos? Y le dijo, no, porque ahorita todavía está pequeña y te puedes llevar el trigo, pero deja que crezcan. Y cuando estén maduros, vamos a separar. Y Dios va a purificar a su iglesia, hermanos. Y en ese tiempo, cuando estemos pasando por esta prueba tan difícil que va a ser la tribulación, es cuando se va a cumplir lo que habíamos leído en Tesalonicenses, que es la gran apostasía. Porque la presión va a ser tan grande que gente se va a ofender con Dios. Que vamos a decir, es que no, tú no eres mi proveedor, ¿y por qué no tengo para comer? Y todo lo que en nuestro corazón era más importante que Dios va a ser removido. Porque a veces puede ser el dinero, a veces puede ser una persona, a veces puede ser nuestro título, a veces puede ser lo que los demás piensan de nosotros, nuestras posesiones, yo no sé.
Pero Dios va a preparar a su iglesia. Y quiero que me acompañes a Efesios 5 para que entendamos el compromiso que Jesús tiene con su iglesia. Veinticinco, 5:25. Ya lo tienen. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ahorita no vamos a hablar del matrimonio, estamos hablando de Cristo. Y dice: así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Pero hermanos, Cristo entregó su vida por una novia, pero no cualquier novia, una gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. Y sabes, yo te quiero decir, con cuántas cosas no estamos batallando tú y yo. Con cuántas cosas todavía están ahí queriendo gobernar nuestro corazón. ¿Cómo nos ponemos cuando el dinero no nos alcanza? A veces nos enojamos con Dios. No, es que Dios, yo diezmo y yo ofrendé y mira. O a veces nos ofendemos con otras personas. Y hay cosas en nuestro corazón, hermanos, que no pueden ser purificados, sino solamente en la prueba. En la prueba es donde Dios purifica a la iglesia. Y es necesario y tenemos que entenderlo. Y tenemos que decir: Señor, purifícame. Porque si tú, hermano, crees que eres intocable, si tú crees que porque Dios está contigo nada te va a pasar. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús cuando lo tentó? Oye, ¿por qué no te avientas de aquí? ¿Qué no dice la palabra que a sus ángeles mandará que te guarden? Y así como Cristo, hermanos, al final de sus días, Él oró y le dijo: Padre, si puedes hacer que esta copa pase de mí, pero no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Y Él tuvo que pasar por esa prueba. Y nos dice Hebreos que fue perfeccionado como el autor de salvación. ¿Cuánto más su iglesia no va a ser perfeccionada, lavada, purificada? Hay cosas, hermanos, que solamente la prueba nos puede purificar. Yo te quiero decir algo. Estaba hablando con un amigo y él me dice: ¿sabes qué? Estaba muy bien. Tengo mi empresa, tenía clientes importantísimos, pero cuando empecé a servir al Señor, ahí estaba mi Toña, nos dijo: a mi hija se convulsionó, llegó un cliente muy fuerte mío, un abogado, él es abogado, y de la nada me dijo: ¿sabes qué? Ya no vamos a trabajar. Me dijo: he tenido que recortar mi personal. Y él estaba sacado de onda, porque él está sirviendo al Señor. Él ahora su trabajo, dijo: ya no veo esto como trabajo, sino realmente estoy sirviendo al Señor. Pero qué fuerte es. Y dije: bienvenido, así es. Cuando uno sirve al Señor, las pruebas vienen. Y el Señor es nuestra fortaleza. Pero las pruebas vienen, iglesia. Y muchos se van a ofender con el Señor. Muchos, la Biblia, Jesús nos dice en Mateo 24 que muchos se van a ofender y van a tropezar y que se van a entregar unos a otros.
Algunos dicen, no, es que nos vamos a ir antes de la tribulación. Pero ahí te va la pregunta. ¿Y si no qué? ¿Estás listo? Pues si nos vamos antes, pues qué padre, ¿no? Yo digo, pero ¿y si no nos vamos antes? Yo no quiero sacarme de onda. Yo no quiero decir, órale, Dios, ¿esto dónde estaba en la Biblia? Porque Él se va a presentar una iglesia y pura, santa. Los cristianos que se ofendan con Dios, que tengan vidas conmovibles, caerán. Cuando las pruebas, el martirio y la contrariedad golpeen a la iglesia, habrá dos opciones y dos reacciones entre los creyentes. Algunos se irán y otros orarán. La gran apostasía de la fe que Pablo describe en 2 de Tesalonicenses 2:3 será el resultado del sacudimiento que Dios hará en la iglesia. Cualquiera que se ofenda o quede resentido con Dios se irá. Aquellos que confían en su bondad orará. La iglesia madura ya no tendrá confianza en sí misma, ni estará atada a las cosas del mundo, sino que tendrá toda su confianza en Jesús y en las cosas de Dios. Escucha esto. Yo lo anoté porque dije, la iglesia madura ya no tendrá confianza en sí misma y ni estará atada a las cosas del mundo. Hermanos, a veces nos atan las cosas del mundo. Yo no les estoy diciendo, ay, renuncia a tu trabajo o algo así. Pero hay veces que decimos, ay, no, ir a la oración, no, pues mejor me quedo viendo mi serie. O sea, hay cosas del mundo que nos atan. Que a veces decimos, no, yo no, Señor. Pero que todos batallamos con eso. Y a mí me sorprende Pablo, porque Pablo decía, ahora todo lo tengo por basura. Todo lo que era ganancia para mí, lo estimo como pérdida. Qué fuerte. Porque hermanos, Pablo era una promesa entre los fariseos. Pablo era el que sabían, el favorito a ser un gran fariseo. Y de repente todos empiezan a decir, oh, ese hombre, la promesa que era y ya no es nada. Y Pablo dice, todo eso lo tengo por pérdida. Porque a veces nos importa lo que los demás piensen de nosotros. ¿Sí o no? Dame un minutito. Es que imprimí mal mi imagen. Entonces, como les decía, esto no se trata de un bando, de ponerte una playera y decir, no, pues yo ya soy cristiano y ya me voy a ir. Jesús dijo que cuando Él regresara, algunos le iban a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Hermanos, eso no es cualquier cosa, la verdad, ¿sí o no? O sea, sanar a un enfermo no es cualquier cosa. Echar fuera un demonio tampoco es cualquier cosa. ¿Y Jesús qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Otras versiones dicen malditos. No os conozco. Esto, el domingo pasado, mi papá predicó sobre que todo tiene su tiempo.
Y él dio la cita de Primera de Timoteo, no recuerdo si es 4:6 o 6:4, cuando Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de cómo vives, de lo que enseñas. Qué fuerte. Yo cuando lo escuché y lo leí, para mí fue una impresión muy fuerte. Sentí que Dios me lo estaba diciendo a mí: Enrique, ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Porque lo que cuenta delante de Dios, iglesia, no es nuestra playera, no es nuestra que vengamos cada domingo, no es que sirvamos, no es que toquemos, no es que demos una clase, es cómo vivo delante de Dios. Cómo vivo. Y yo te voy a decir algo, no es fácil, el camino es angosto, ¿sí o no? Y a veces pareciera que quieres agradar a Dios y en lugar de avanzar un paso, retrocedes dos. Estás diciendo: Señor, hoy no quiero ser enojón. Señor, hoy no quiero ser enojón. Ayúdame, ya no quiero. Y de repente tu hijo hace algo y parece que dijiste lo contrario. ¿Sí o no? Esa es la vida del creyente. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos. Señor, perdóname. No, te estoy pidiendo esto y estoy haciendo lo contrario. Pablo en su carta de Romanos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo del mal? Porque lo que no quiero hacer, hago. Esa es nuestra lucha. O sea, por eso estamos aquí, porque tenemos luchas, ¿sí o no? Todos tenemos luchas, iglesia. Todos. Pero esto se trata de perseverar. Esto se trata de un paso a la vez. Que Dios nos conozca. No se trata de subirnos aquí y predicar y a ver, es tu turno y lo hago mejor y quiero ser el predicador más famoso. Eso es vanidad. Se trata de vivir agradando al Señor, dando pasos tomados de su mano, confiando en Él. Y tal vez confiar en Él va a ser un sacrificio mayor. Va a ser porque alguien va a llegar y te va a decir: oye, pues mira, vamos a hacer un chanchullo, yo te doy tanto y tú tanto y vas a tener más. Y tú dices: no, porque a Dios no le agrada. Y das un paso y tú dices: oye, me perdí una lanota, pero estás agradando al Señor. Y esa es la vida que Dios está buscando. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta vida, hermanos, es la que nos va a llevar a la salvación. El vivir tomados de Dios, el vivir caminando con Él, que dejemos que su Espíritu obre en nosotros, es lo que nos va a llevar a la salvación. No es venir aquí cada domingo, no es servir, como les digo, y no está mal servir, es bueno, pero caminar con Dios es lo más importante. Cuando los juicios de Dios empiezan con los 7 sellos y la severidad de su juicio será propicio o proporcional a la dureza del corazón de la gente. Entonces vamos a ir a Apocalipsis, por favor, acompáñenme, vamos a ir leyendo. Traté de resumirlo lo más posible porque hay varias etapas en el libro de Apocalipsis. Y yo quiero hacer un paréntesis y decirles: hermanos, yo voy a tocar información y hay cosas que honestamente desconozco. Y yo no quiero aseverar cosas porque yo tengo conocidos que aseveran las cosas y te perjuran y te dicen que va a ser así y así. Y yo no tengo esa osadía porque son cosas que se van a dar en los últimos tiempos y que en cierta
aparte, Dios nos ha permitido tener un vistazo, pero que no son cosas que están ahí claras. ¿Por qué? Porque están reservadas para los últimos tiempos. Es como, bueno, lo he explicado un poco con Jesús, como había todas las profecías de él en el Antiguo Testamento, y que cuando Jesús se manifestó y estaba ahí, entonces sus discípulos decían, como la profecía decía. ¿Sí me entienden? Entonces hay cosas que solo en los últimos tiempos van a salir. Entonces vamos a iniciar con los 7 sellos, porque sobre los 7 sellos hay muchísimas versiones de qué significan. Entonces estamos en Apocalipsis capítulo 6. Es importante que lean Apocalipsis y lo entendamos, porque Apocalipsis está escrito en varios planos. Hay una línea que está entrelazada con otras. ¿Por qué? Porque Juan está describiendo lo que está viendo en el cielo que va a suceder, pero de repente entra en la escena imágenes de lo que va a pasar en la tierra. Es como esas películas que empiezan por el final y que después te van poniendo, ¿sí me entienden? O sea, empieza la película y ¡pum! Se echa, alguien va así, no sé, y la película se desarrolla y llega hasta el final, hasta donde iniciaste. Un poco está así escrito Apocalipsis. Entonces, en el capítulo 6, versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Versículo 2: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos piensan que este caballo blanco y el que está ahí es Jesús, pero hermanos, no es Jesús. Jesús está abriendo los sellos y él abre el primer sello y sale este caballo blanco. Ahora, si hemos bien visto a lo largo de la Biblia, es que Satanás siempre imita, ¿verdad? Cuando Moisés va delante de Faraón y le dice Dios que eche la vara para que se convierta en serpiente, ¿qué hicieron los hechiceros de Faraón? Lo mismo, ¿verdad? Y después lo mismo con el agua con sangre, ¿no? Cuando Moisés, pero llegó un momento donde ya los hechiceros ya no podían imitar los juicios de Dios con Egipto. Y así va a ser. Entonces, este hombre que sale con una corona, la corona tiene que ver con autoridad, ¿verdad? Que tiene una autoridad. Y dice, venciendo y para vencer. Entonces, quiero decirte algo, hermanos. El anticristo no va a ser un hombre feo así, que tú lo vas a ver y que vas a decir, ay, qué miedo, no. Va a ser todo lo contrario. Quiero que me acompañes a Ezequiel 28, 3. Si alguien lo tiene, si lo puede leer con voz fuerte. Dice la palabra de Dios: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Ok. Ahora, aquí en este capítulo de Ezequiel 28 está hablando, es una profecía al rey de Tiro, pero si tú la lees, realmente es una profecía que está hablando sobre Satanás. De hecho, más adelante empieza a decir: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y dice, tú querubín grande protector. No vamos a leer ahí, pero este es un capítulo que está dedicado ¿a quién? A Satanás. Y aquí cuando le está diciendo esto, he aquí, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Y por todo lo que está hablando, se está hablando del anticristo también. Daniel 11, como habíamos visto, dice que el anticristo se va a hacer de autoridad por
la palabra, déjenme aquí la anoté, por hacer intrigas. Es lo que dice Daniel. Va a ser un hombre, imagínate esto, hermanos. O sea, Daniel fue un hombre muy sabio. El anticristo va a ser muy sabio. Quiero decirte algo. Él aparece para encarnar lo mejor que puede ofrecer la humanidad. Porque ¿qué está pasando en los últimos tiempos? La humanidad se está desligando de Dios. La humanidad está diciendo, no te queremos. Lo que leíamos en el Salmo 2, no queremos que tú nos gobiernes, queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos nosotros poner nuestras propias reglas del juego, queremos nosotros exaltarnos a nosotros mismos. Y Dios lo va a entregar, Dios lo va a cumplir al hombre. Y le va a decir, ok, ¿quieres lo mejor? Ahí te va. Es algo muy fuerte, hermanos. Y no vamos a hablar más del anticristo, ya habíamos hablado de él, pero realmente tenemos que entender esto. Va a ser un hombre que va a ir subiendo en autoridad, en poder, va a ser muy astuto. Al final todos los reyes le van a decir, ¿sabes qué? Eres tan sabio, eres tan bueno, gobiérnanos tú, y le van a dar su autoridad para que él gobierne a todas las naciones. Van a ser 3 años y medio de una falsa prosperidad. Van a ser 3 años y medio donde se van a levantar muchos falsos profetas que nos van a engañar con señales y prodigios. El segundo, caballo bermejo. Versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, poder de quitarla de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, cuando sucedan los 3 años y medio. ¿Por qué les digo 3 años y medio? Bueno, lo habíamos visto que en Daniel 11 habla sobre estos días y de lo que va a empezar a acontecer. Pero después de los 3 años y medio, este hombre que traía paz y seguridad se va a desenmascarar y entonces va a empezar a decir, yo soy Dios y solo a mí me van a adorar. Y es cuando Jesús habla sobre la abominación desoladora, porque Él se va a sentar en el templo en Israel y Él va a decir, este es mi templo, yo soy Dios, ahora adórenme. Después, caballo negro, 3. Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y me vi aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues realmente será dañada la provisión, habrá hambre y el costo de los alimentos aumentará. O sea, toda la mentira que el anticristo había traído va a empezar a cambiar. La humanidad va a empezar a pasar por hambre. Después de esto, el cuarto, caballo amarillo, versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En estos sellos, la persecución ya va a estar presente para la iglesia. En estos sellos, la persecución va a ser algo que va a estar sucediendo para la iglesia.
y esta hambre, estas situaciones de guerra, sí va a ser parte de la tribulación. En el quinto sello, acompáñame, que está verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, no está hablando de que un cristiano se resbaló con un jabón, no, está hablando que murieron por el evangelio, por el testimonio. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, aquí estamos viendo que hay ya hombres que han muerto, que están delante de Dios y le empiezan a decir: Señor, ya vénganos de los de la tierra. Y les dice: espérense, todavía faltan más. Y les da vestiduras blancas. Ahora, aquí viene el sexto. Y el sexto sello, lo habíamos platicado la vez pasada, es cuando hay un terremoto. Él dice: y aquí hubo versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos y todos los libres se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenernos? Entonces, este es el sexto. Y yo ahorita les voy a decir algo porque tenemos 3 juicios, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Apréndanselo. El primero son los 7 sellos, después son las 7 trompetas y después son las 7 copas de la ira. Está muy sencillo. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. La iglesia, el momento donde la iglesia va a padecer es en los 7 sellos. O sea, hablando de, ese es el momento. Todo lo demás va a ser juicio contra la tierra. Ahora, yo quiero decirles algo. Yo no sé si realmente esto está en orden cronológico o tienen una relación, porque los 7 sellos de el sexto sello tiene mucha relación, ahorita lo vamos a ver, con no recuerdo, con la 7ª trompeta. Entonces yo no quiero, por eso les digo que hay cosas que yo ignoro y que no quiero decirles, son así cronológicamente, pero se las voy a ir diciendo y usted péselo, órelo y que el Señor le vaya guiando. Yo ahí tengo pues mis propias conclusiones, pero bueno, se las voy a decir. Entonces, después el 7º sello, nos vamos a pasar ahorita al capítulo 8, porque aquí va a haber como que les digo, que cambia la toma y se va a los 144,000 sellados. Y bueno, aquí hay algo muy importante a entender, porque después de esto, aquí habla de los 144,000 sellados, y ahora habla sobre pueblo de Israel. Pero más adelante vamos a ver que el pueblo de Dios recibe un sello en la frente para que todos los demás juicios que vengan no los toquen. Ahora, esto, ¿cómo puede suceder y dónde lo podemos ver?
en el Antiguo Testamento, en los juicios que cayeron sobre Egipto. Recuerdan que venían las moscas y que solo a los egipcios les tocaban las moscas, y al pueblo de Israel estaban en una ciudad llamada Gosén, donde ellos no recibieron moscas, no recibieron ranas, no recibieron granizo, fuego, porque Dios los guardó. Bueno, va a ser algo similar cuando inicien las trompetas. Entonces, aquí habla sobre esto, y en el capítulo 8, ¿sí van conmigo o ya se perdieron? Bueno, si no la escuchan en la semana y hay cualquier cosa. El séptimo sello es cuando, bueno, vamos a leerlo. Capítulo 8, versículo 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, ¿verdad? Algunos tomaban el chiste de que porque no había mujeres, pero ahí todavía nadie va a estar en el cielo. O sea, realmente es que viene un evento muy grande, es un evento muy solemne, porque inicia, por así decirlo, la conquista de la tierra por parte de Jesús, del reino de los cielos. Entonces, se hace este silencio como por media hora. Recuerden que unos capítulos antes, en el capítulo 4 y 5, Juan empieza a expresar la adoración celestial como día y noche. Todos están adorando a Dios, y los ángeles, los ancianos se postran, todos claman. Y en este momento, cuando Jesús abre el séptimo sello, todos los ángeles guardan silencio, porque está iniciando la venida del Señor. Entonces dice: y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. Vean para qué dice: para añadirlo ¿a qué? De todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hermanos, quiero decirte algo. El fin de los tiempos no es porque Satanás dice: ya me liberé de Dios y ahora voy a hacer lo que quiero, y es una pelea entre Dios y Satanás. Satanás es, por decirlo así, un trabajador más. Dios está permitiendo que cada cosa pase porque es necesaria. O sea, Dios no se le fue de las manos a Satanás y dijo: híjole, ya se me desató. No, Él tiene control de cada cosa. Y sabes que si tú lees el libro de Apocalipsis, la adoración está muy relacionada con la oración de los santos. El incienso que está delante de Dios, la Biblia aquí en Apocalipsis habla que es la oración de los santos, porque tu trabajo y mi trabajo no va a ser ahí estar diciéndole, pues yo dame un francotirador y ponme cerca del anticristo y yo le doy y se acaba. O sea, hay películas así, ¿no? No, eso no va a pasar. La iglesia se va a concentrar en dar incienso, en preparar les digo que lo que inicié leyéndoles del libro de Efesios: Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Y yo creo que el incienso y las oraciones son como el medio para que Dios pueda traer su reino. No es que necesite nuestras oraciones, pero en esos últimos tiempos la iglesia va a ser una iglesia que va a orar. Ahora, la iglesia va a tener una autoridad increíble, hermanos. A diferencia de lo que muchos piensan, o sea, la tribulación va a estar fuerte,
pero no vamos a ser una iglesia amedrentada y tímida, de ahí escondidos. Va a ser una iglesia que va a estar orando, va a ser una iglesia que va a ver el poder del Espíritu Santo. Y los que mueran como mártires van a morir convencidos, como Esteban, cuando Esteban estaba siendo apedreado y empezó a decir: veo a Dios y veo los cielos abiertos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Esteban no murió: ay, Diosito, ¿dónde estás? ¿Por qué? No. Y así va a ser. La iglesia no va a estar ahí agachada. De hecho, hermanos, no voy a hablar, pero menciona ahorita, antes de la séptima trompeta, se mencionan los dos testigos que van a hacer caer fuego del cielo, que van a profetizar, que van a estar en medio de este apogeo del anticristo, van a estar amedrentando el gobierno del anticristo a tal grado que los van a tratar de matar. Y dice que como los quieran matar, así va a morir la gente. O sea, si los quieren acuchillar, se les va el cuchillo y no van a morir hasta el tiempo donde van a ser colgados, pero al tercer día van a resucitar. Me estoy adelantando, porque quiero decirles que no es como que nos va a tocar ahí estar escondidos, ahí con miedo. No, va a ser un tiempo donde lo que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y va a ser un tiempo donde vamos a ver la gloria de Dios y vamos a estar fortalecidos. Pero que va a estar difícil, pero Dios va a estar con nosotros. Entonces llega estas trompetas y vamos al versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieran a tocar. 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo luz de la noche. Entonces, estos 4 primeros trompetas, quiero darte un ejemplo. ¿Qué pasa cuando un país va a invadir a otro país? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué le quita? Le quita la energía, o sea, lo que es ataca sus fuentes de energía, ataca sus suministros, ¿sí o no? Ataca sus pozos de agua. ¿Sí se han dado cuenta de eso, hermanos? ¿Qué pasó ahora con Israel y Gaza? ¿Qué fue lo que les quitó el agua, les quitó la energía, verdad? Les cerró los caminos. Bueno, pues aquí estamos viendo que está pasando algo similar. Aquí puse una anotación. Bueno, los creyentes no serán el objetivo de los juicios de las 7 trompetas, las cuales Dios contendrá hasta que los santos sean sellados. Hay unos versículos: Apocalipsis 7 del 1 al 4, Sofonías 2:3, Miqueas 7, 14 al 19. Ahorita no los voy a leer, pero estas trompetas están avisando 3 cosas. Traen juicio a los enemigos de los santos, advertirán a los perdidos que el regreso de Jesús es eminente, y darán la victoria al pueblo de Dios. Dios usará las primeras trompetas para destruir los recursos naturales de los seguidores del anticristo. O sea, estaban en su reino así diciendo paz y seguridad, y de repente empieza a suceder esto. Empieza
la tercera parte del mar se convierte en sangre, se mueren la tercera parte de los peces, los ríos, ¿verdad? La tercera parte de los ríos se vuelve amarga, la luz del día se va a haber 2/3 partes de día, igual en la noche va a haber obscuridad total. Y después de esto, empiezan a decir los ángeles, como diciendo, pues esto no era nada, ahora sí viene lo fuerte. Y dice un ángel, vienen los ay. Bueno, aquí se los leo. Y versículo 13, y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Porque hasta ahorita el ataque no había sido contra la humanidad, fue contra el agua, el pasto, ¿verdad? Las cosas verdes, la luz. Pero estas 2 trompetas que vienen, hermanos, va a ser algo terrible, porque se va a abrir el abismo y van a salir, pues aquí dice langostas, pero son demonios que van a atormentar a los hombres. Y ahorita vamos a leerlo, acompáñenme en el capítulo 9, versículo 1, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tener poder de los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañase la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, escucha esto, léelo conmigo, versículo 4, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, estas langostas van a venir y van a ¿cómo decirlo? A dañar a los que no tienen el sello de Dios, a los que adoran a la bestia. Y dice, en este momento es cuando los hombres van a buscar la muerte y no la van a hallar. Después de esto va a venir otro muy similar. En el versículo 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí va a venir sobre la humanidad muerte. Pero quiero decirte algo. Ayúdame a leer el versículo 20. Estamos en Apocalipsis 9:20. ¿Los leemos todos? 1, 2, 3. Y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Ok, hasta ahí. Porque quiero decirte algo. Aún después de esto, aún de estos juicios, Dios estaba buscando arrepentimiento en los hombres. No me voy a adelantar porque si no me voy a... Entonces, aquí quiero que me acompañes ahora al versículo, vamos con el séptimo sello, la séptima trompeta. Aquí viene el capítulo 10, entra otra vez la imagen y veo un ángel con el librito, y entonces es algo que miren, en el versículo 7 del 10 dice, sino que en los días
de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará con el anuncio a sus siervos los profetas. Entonces vamos aquí al capítulo 14, porque ahorita entran los dos testigos. Perdónenme, vamos al 11, versículo 15, que es me equivoqué ahí pero es la séptima trompeta. Ajá. Entonces, esta, hermanos, es lo que habla Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16, ahorita vamos a leerlo, pero aquí dice, Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Entonces, bueno, vamos a seguir diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que te temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y hermanos, aquí entra lo que dice la Biblia del tribunal de Cristo. Y lo que Mateo 25, no me acuerdo si es 24 o 25, habla cuando Jesús regresa y separa a los corderos de los cabritos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Estoy tratando de resumirlo, ya los veo así como, discúlpenme, pero ya vamos a terminar, ya solo nos falta, ya estamos casi. Pero hay que entender algo de esto. La séptima trompeta es cuando vamos a ver Jesús aparecer en el cielo, o sea, físicamente. Quiero que me acompañes a Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, quien lo encuentre, léanlo con voz fuerte. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pastor, ¿lo puede volver a leer el principio? Nada más. Ahí, cuando está, o sea, ellos, hermanos, tenían una revelación con la trompeta de Dios. La séptima trompeta es cuando Cristo aparece en las nubes, cuando todo ojo lo va a empezar a ver. Y quiero decirte algo, hermanos, es cuando leíamos en Mateo 24, erguíos porque vuestra redención ha llegado. Porque vamos a ver a Cristo, vamos a ser transformados, o sea, los muertos van a resucitar, nosotros vamos a ser arrebatados con Él, pero no es que nos vamos a ir al cielo, sino que lo vamos a acompañar en su entrada triunfal por la tierra. Él viene a gobernar la tierra. ¿Se acuerdan lo que les leí del resumen de entender los últimos tiempos de Corintios 15? Que hablaba que Jesús iba a venir y que iba a poner a todos sus enemigos bajo sus pies y después Él mismo se lo iba a entregar a Dios. Bueno, Él está viniendo a la tierra
para empezar a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y nos está invitando. Y ahorita vamos a leer esto porque está increíble. Pero quiero decirte algo. Todavía después de esto va a haber algo que algunos teólogos llaman la gran cosecha. Y es que por última vez se va a predicar el evangelio a todas las naciones, pero la Biblia dice que ahora va a ser un ángel. Quiero que me acompañes a Apocalipsis 14, versículo 6. Y el que lo encuentre, por favor, léalo. Solo el 6. Entonces, vean, por en medio del cielo, un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. O sea, Dios ya les dio una probadita de su poder. O sea, ya los quitó, o sea, ya vieron langosta salir del abismo, ya murió una tercera parte a causa de estos ángeles, ¿verdad? Bueno, que son demonios. Ven a Jesús en el cielo y todavía se permite una vez más que ya no somos nosotros. Es un ángel, no sé si va a ser algo, no sé cómo va a ser. Esto está muy, te vuela la cabeza, pero aquí lo dice, hermanos, que a toda lengua, a toda tribu va a ser predicado. Y checa todavía lo que pasa, porque el siguiente ángel en el versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino. No hemos hablado de Babilonia porque ese es otro tema, pero bueno, el 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es la última advertencia para la humanidad, porque ahora viene la ira de Dios sobre la humanidad. Es el momento donde, hermanos, es que Jesús es Cordero, pero también es león. O sea, Dios es amor, pero también tiene ira. No dice enojo, no dice malestar, habla de ira. Y es el último, viene, se predica y después se dice, el que adore a la bestia, el que haya recibido su sello, va a beber de la ira de Dios. Y empieza, quiero que me acompañes al versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube ¿qué? ¿Quién creen que es esa persona? Jesús. Jesús está en las nubes. La gente lo está viendo. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Se acuerdan de lo que les decía de esta parábola? Aquí la tuve que anotar. Mateo 13, del 36 al 43. Un minuto. Es que Mateo 13, 36.
Dice, luego Jesús dejó la multitud afuera y entró a la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y estamos en este momento, cuando el ángel le dice, es el momento de cegar. Y aquí dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz de la tierra y la tierra fue cegada. Entonces, hermanos, antes de las copas de la ira, nosotros vamos a ser levantados con Cristo. Aquí estaba diciendo que van a brillar como el sol, porque vamos a ser transformados en nuestro cuerpo. Vamos a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial. Amén. Y por el otro lado, todos los que decidieron estar con el anticristo, con la bestia, van a estar enojados, van a estar queriendo pelear. Y vean lo que va a pasar. Vienen las copas de la ira. Y acompáñame al capítulo 15, 1, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Entonces, vámonos directamente, después ustedes pueden leer lo que sigue pasando, pero en el capítulo 16 empiezan, y te las voy a resumir. La primera copa de la ira, cuando es derramada, dice que van a venir úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Se van a llenar de úlceras. La segunda es que si en las 7 trompetas se había dañado la tercera parte del mar, en la ira de Dios, todo lo que está en el mar muere. Todo ser vivo en el mar muere. La tercera es que todas las fuentes de agua se convierten en sangre. O sea, en las trompetas les digo que fue como una probadita, pero aquí ya no hay oportunidad. Después la cuarta trompeta, el sol va a quemar a los hombres con fuego. Lo pueden leer después en casa, pero dice que los hombres se voltean y empiezan a maldecir a Dios por las quemaduras. Quinto, vamos al quinto, está en el 16, en el capítulo 16, versículo 10, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. O sea, en este sello, ¿se acuerdan que en las trompetas solo había sido una tercera parte del día y una tercera parte de la noche? Aquí va a ser obscuridad total en la tierra. ¿Y qué pasa? El sexto. En el sexto se prepara el camino para la gran batalla. El anticristo manda a reunir los ejércitos del mundo en el lugar que se llama el Armagedón. Todos hemos escuchado, ¿verdad? El Armagedón. Pero el Armagedón es un lugar que está, en Israel.
y dice que se seca el río Éufrates y que el anticristo y el falso profeta mandan espíritus para que se reúnan todos los ejércitos para pelear en contra de Jesús y en contra de nosotros, de los santos. Es la pelea final, hermanos. En la séptima copa, un gran terremoto sucede en la tierra, las ciudades caen, las islas desaparecen y los montes también. ¿Se acuerdan que les dije que el séptimo sello tenía relación? Es muy similar. Después ustedes léanlo porque déjenme ver cuánto tiempo. Ya me pasé un poco. Ya vamos a terminar. Viene la batalla final y terminamos. Entonces, la séptima copa de la ira, se prepara el camino. Y hay algo que no hemos entendido, hermanos, porque esto va a ser un acontecimiento terrible. Muchos piensan que las bodas del Cordero es que Dios nos va a poner un banquete y las bodas del Cordero, pero las bodas del Cordero, ahorita lo vamos a leer, es toda la carne de toda la humanidad que luchó contra Jesús. Ahorita vamos. Y dice, quiero que me acompañes. Nos vamos a ir a Apocalipsis 19, del 7 al 8. ¿Ya lo tienen? Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vienen las bodas del Cordero y ahora vámonos al versículo 11. Y quiero que veas esto. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida ¿en qué? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Nosotros vamos a estar ahí, en estos ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Ve lo que dice el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quién? Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús va a pisar el lagar, hermanos, y está muy fuerte esto. 16, y en sus vestiduras y en el muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, escucha esto, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la que. Yo no les estoy mintiendo, ni es mi. Aquí estamos viendo un ángel que está diciendo a todas las aves del cielo, vengan a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la gran pelea final, hermanos, donde el anticristo con todos los que le adoran van a pelear contra el Cordero, creyendo que su enemigo es Jesucristo. Donde estos hombres ya han decidido en su corazón no arrepentirse y donde van a tener que ser borrados, eliminados de la faz de la tierra. 20. Y la bestia fue apresada
y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea, el anticristo y el falso profeta fueron apresados. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y vamos al último versículo 21. Y los demás, ¿qué? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y tenemos que entender, hermanos, que los juicios de Dios son justos. Tenemos que entender que Él, lo que dice la Biblia, ¿no? Que Dios desea que todo hombre sea salvo y que llegue al arrepentimiento. Pero en este punto, esto ya realmente era algo que se les había dado oportunidad de arrepentirse, no quisieron. Y Jesús va a destruir a estos ejércitos con la espada de su boca. Isaías habla que la sangre va a llegar hasta el freno de un caballo. Va a ser una batalla impresionante. Y Jesús cuando esta batalla haya terminado, va a llegar y va a reinar la tierra. ¿Cómo inició el principio? Dios dándole al hombre que gobernara y que sojuzgara bien la tierra con Adán, ¿recuerdan? Y el hombre peca, pierde el control. ¿Y a quién pasa el dominio de la tierra? A manos de Satanás. ¿Y cómo está terminando? Con el segundo Adán recobrando el dominio de la tierra. Porque después de esto viene el milenio, que ya no lo vamos a hablar. Pero el milenio es todo lo que Jesús va a sanar la tierra, hermanos. Jesús va a restaurar la tierra. Jesús va a lo que tenía que haber sucedido con Adán y Eva, Jesús lo va a volver a hacer. ¿Se acuerdan que les leí? No recuerdo si fue Isaías, donde dice que los niños van a jugar con las serpientes, que el león va a dormir con el cordero. O sea, que los hombres van a dejar sus armas y las van a hacer herramientas para arar la tierra. Dios Jesús va a traer orden a la tierra. Y se acuerdan otra vez, ya para terminar, el resumen que les dije. Si quieren entender los últimos tiempos de una forma la más simplificada, es 1 Corintios 15, que dice que el Padre sometió todo bajo los pies de Jesús, y que cuando Jesús haya sometido a todos sus enemigos, después Él se va a someter al Padre y le va a entregar todo. Aquí estamos al inicio de eso, cuando Jesús va a ordenar la tierra. Por eso, hermanos, nada más para que veamos una probadita, ¿sí? Ya. Es que una pequeña probadita de esto dice: Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por eso, cuando Jesús nos promete reinar con Él, no está mintiendo. Él prometió, hermanos, que reinaríamos con Él. Ahora, no todos van a reinar con Él. Esto ya es otro tema de la resurrección. Puedes leer 1 Corintios 15, porque habla sobre esto. Pero a los que se les dio la facultad de juzgar, van a reinar con Cristo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Yo sé que ahorita fue mucha información,
Pero ¿qué debe de quedar en nuestros corazones, hermanos? Que al final Cristo va a reinar. Que aunque pasemos por pruebas, que aunque pasemos por tribulación, Él va a ganar. Ya lo sabemos. Y que tenemos que estar preparando nuestra vida para ese momento. Y puede ser que no nos toque, hermanos. Puede ser que muramos y no lo veamos. Pero debemos de vivir listos para su regreso. Porque Primera de Juan habla que los que no se prepararon cuando vean a Jesús van a irse con la cabeza agachada y avergonzados. Recuerden, esto no se trata de ponernos una playera de que ya soy cristiano y ya me voy. No, esto se trata de conocerlo. Esto se trata de vivir, de cómo vivimos. Esto es así de sencillo y así de difícil, pero vale la pena. Y espero que esta enseñanza pueda animarlos. Yo sé que hay cosas fuertes, pero la verdad es que la Biblia lo dice. Yo no les estoy diciendo algo que no venga en la Biblia. Les soy sincero que hay cosas que no sé el orden o no sé bien cómo se van a desarrollar, pero bueno, lo que podemos entender tratamos de enseñarlo con claridad. Y espero que esto nos anime a guardar la fe, a santificarnos, hermanos, a que podamos seguir perseverando en tener un corazón limpio y manos limpias. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti y te pedimos que, Señor, sigue obrando en nuestros corazones. Que nuestros corazones estén listos para tu venida. Que no seamos como el siervo que se duerme, que deja de velar y que empieza a hacer lo malo. Sino, Señor, que podamos ser esos siervos diligentes que esperan a su Señor cuando Él regrese. Que nuestras lámparas estén encendidas. Que podamos ser hombres y mujeres que buscan tu rostro, que escuchan tu voz. Señor, no nos vamos a rendir en la lucha con el pecado, en la lucha con nuestro yo, con los placeres del mundo, con los deseos de la vista, sino alinea nuestro corazón a las cosas eternas, Señor. Danos la gracia para vencer, Señor, sobre todas estas luchas que tenemos, Señor, sobre todas las dificultades, que tú tomes el primer lugar en nuestra vida. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.